por continuar con nosotros. Esto es Revista de Noticias. A ustedes las gracias nueva vez. Hoy estamos aquí en un segmento de entrevista y tenemos un personaje, señores, increíble su historia. Él es un artista del lente, él es periodista y tiene una trayectoria bien amplia. Por eso vamos a conversar con Carlos Francisco Acevedo, que nos acompaña aquí. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Que para mí es un honor tenerle Gracias, aquí, un periodista de tan larga data. Vamos a comenzar, Carlos Francisco Acevedo. ¿Cuándo tú te inicias, primeramente, a tomar una cámara en tus manos? Yo vengo de una familia de fotógrafos. Teníamos un estudio, de hecho, estábamos emparentados con Papa Molina, porque el padre de Papa Molina, Ramón Molina. El maestro Papa Molina. El maestro Papa Molina, el maestro de fotografía se llamaba Ramón Molina, de Puerto Plata, y se estableció en Moca. De ahí ganó premios internacionales. En aquellos años, en los años 30, ya los dominicanos estaban rompiendo en fotografía. Es increíble. Fue ganador de un premio nacional en Washington, Molina. De ahí la familia se pasa a la capital y en la capital me toca a mí, ya en los años... Pero tú eres mocano. Sí, todos venimos de ahí de Moca. Resulta que me gustaba mucho la fotografía y me metí de lleno. Primero el fotógrafo antes era químico. Me enseñaban, los químicos venían para prepararse. No venían hechos. Y tú, como ahora. Tú fuiste de lo que tenían que revelar las fotos. Entonces medir, sí, revelar las películas, primero se ponía eso, era un proceso. Y se trabajaba con placa, no con películas. En el famoso cuartico oscuro. Sí, había que retocar la fotografía a mano, eso era lo primero. Y uno como joven tenía buen pulso para hacerlo. De ahí, ya en los años 68, 67, 68, en el 71 comienzo, entonces don Rafael Herrera le dijo a mi mamá que se juntaban en el Parque Colón, te van a matar muchachos, porque nosotros éramos sobrevivientes de la guerra de abril. De la guerra de abril. Entonces, ¿fuiste de los fundadores? En la guerra de abril, el 14 de junio estaba al lado de mi casa, en la Hosto, esquina Conde. Entonces todos estábamos metidos, todos los jóvenes, todos éramos uno, tanto ricos como pobres, clase media, éramos lo mismo. Entonces don Rafael le dijo a mi mamá, te van a matar muchachos, porque ya estaban, que se estaban vendiendo de un lado. Y yo me integré a la fotografía completamente. Entonces don Rafael Herrera dijo, si tú quieres coger un fusil, coge tu cámara a una denuncia. Cuando tú retratas, haces una buena foto. Ya eso es como si tú tuvieras... Entonces, esa situación fue lo que hizo que tú de fotógrafo te convirtieras en periodista. De fotógrafo de estudio. Comencé a trabajar con don Julio César como fotoreportero. Junto con Sucre Vázquez, como fotoreportero, un buen maestro. En la revista Renovación, don Julio César Martínez tenía una revista que era como la revista Life, era grande, bien editada, porque este señor había llegado de Venezuela y Cuba, que estaban muy adelantados, ya que nosotros estábamos muy atrasados en lo que se relaciona al periodismo de guerra, ¿verdad? Porque todo estaba cohibido. ¿Había muchos fotógrafos para esa época? Sí, había muy buenos, porque... pero no tanto como ahora. Un fotógrafo era como un médico. Los buenos fotógrafos eran bien tratados, no habían tanto. Era un acontecimiento. Dígame una cosa, ¿y cómo usted llega a ser reportero, fotógrafo presidencial? Cuéntenos esa anécdota. Bueno, primero entro, por ejemplo, a mí antes, te voy a contar, que primero me tocó ser reportero de esos grandes medios. Entré al periódico El Sol. Ajá. En el periódico El Sol, con Bonaparte Gotro Peñero, mi primer maestro. ¿Y el Listín Diario trabajó? Él trabajaba cuando se abrió el periódico El Sol en Santiago, el buró que estaba en la capital, porque ese periódico nació como un boom, fue. Eso, decían que hasta olor tenía el periódico. Y además fue el primer periódico a color que salió allá, en Santiago. Se distribuía en la capital, pero en la capital había una cantidad de reporteros, había una cantidad de mujeres,
porque en los otros periódicos no habían tantas periodistas, estaba Pía Rodríguez, Altagracia usted Rodríguez. tenía el ojo óptico para esas fotos. Sí, porque la diferencia de un fotógrafo de estudio y a la de un fotógrafo de prensa es que el fotógrafo de prensa toma la foto y después que piensa. El fotógrafo de estudio tiene que pensar primero. Buscando las poses. Buscando las poses. El de prensa no. Adivinar, ver la foto. Cuando nosotros vamos hacia un lugar, ya nosotros nos vamos imaginando. Que es lo que tú pones en tu mente, eso te llega. ¿A cuáles presidentes a usted le tocó trabajar de cerquita con ellos? El primero fue don Antonio Guzmán. Yo estudié conjuntamente con el licenciado Atuey de Cans, el doctor Peña Gómez, la doctora Yocasta Prandi, Mario García Alvarado, dirección de fotografía política, cómo colocar el candidato, hacerse amigo. Tú tenías que estar con el candidato y por señas y por cosas ya se combinaba. Y cómo controlar que en aquellos años que la comunicación era tan medida, cómo hacer que llegara a los medios, hacer contacto en cada medio de comunicación, en la radio, para que esa noticia llegara. Y no había celulares, la fotografía era análoga. Yo me inventé revelar en un camión, en un lugar, me inventé revelar los negativos y se hacía la fotografía más importante. Llegábamos a la capital e inclusive usábamos un cierto truco. Era que entreteníamos a los reporteros para que la foto de nosotros llegara primero. A los medios. A los medios, sí, porque era hasta las 11 de la noche, hasta las 11 de la noche. Imagínate que nosotros estábamos en Carbonera de Montecristi y había que salir un vehículo corriendo, ya la foto revelada, y ahí mismo teníamos en el periódico. Porque el periódico salía tempranito en la mañana. Sí, a las 11 de la noche era el cierre. Entonces nosotros teníamos, después que esas fotos llegaban aquí, había una cantidad de personas que salían a distribuirla por los medios a la misma hora. Cuestión de, porque estábamos compitiendo con los oficialistas. Como periodista, Acevedo, ¿te encontraste en algún problema que te comprometiera físicamente Casi a riesgo de tu vida? Sí, lo que pasa era que siempre yo fui discreto. Daba los palos periodísticos, pero trataba de no salir mucho en los periódicos. Para que no lo conocieran. Porque me quemaban. Y entonces, porque, por ejemplo, de San José de Ocoa, cuando a la guerrilla me bajaron en ropa interior, a mí de allá arriba. Yo fui de los pocos reporteros. Aquí está Epifanio Rodríguez, que está sentado por ahí. Y él sabe que el periódico El Sol fue el periódico que dio todos los palos, conjuntamente con René Fernández Almonte, los palos periodísticos. Yo estuve en la montaña, el único reportero que caminó en las montañas de San José de Ocoa. Y tengo testigos para eso. Se han escrito como 14 libros de la guerrilla de Camaño. ¿A cuáles personas? Y nadie me ha preguntado nada a mí, que soy el único testigo que tuve en la horma, que fui desde el Testero de Mejía caminando a pie, caminando en las noches. En la guerrilla. Pero a mí me tocó la época más dura, que fue de la época de la posguerra. Los muchachos eran vecinos míos, Amaury Germán era mi vecino. La Chuta, yo lo conocía, sí. Doña Manuelita era mi vecina. Amaury era mi vecino. O sea, todos estábamos... entonces nos pasaron muchísimas cosas. Fotos de personalidades históricas y de historia en la República Dominicana, brevemente. Juan, ¿a quiénes? El profesor Juan Bosch. Yo fui fotógrafo el fotógrafo de don Antonio por el Partido Revolucionario Dominicano, que anduve todo. Cuando eso estaba tú dirigiendo la campaña, con Salvador Jorge Blanco. Yo desayunaba con ellos y el doctor Peña Gómez, el doctor lo conozco del año 1968, yo era quien le llevaba los libros al doctor Peña Gómez cuando lo estaban persiguiendo. O sea que era la librería Hosto del doctor Héctor Westing, era quien porque Peña Gómez devoraba libros, una cosa increíble. Nosotros vamos a tener que hacer otra entrevista porque la verdad es que
Es mucho lo que hay que conocer de su trayectoria. Son 50 años de historia. Aquí, para dar un avance, yo cambié la fotografía política de New York. Todo en los años 80, 90, cuando yo llego aquí, los políticos locales, que eran todos norteamericanos o los dominicanos, eran fotografía blanco y negro. Yo vengo con algo más moderno, que por ahí hay una foto, busco a Guillermo Linares, le pongo la bandera americana, y aquello parecía un candidato presidencial, un candidato concejal. Y eso revolucionó la política. Excelente. Bueno, pues Carlos, nosotros queremos darle las gracias. Usted sabe que el tiempo en televisión es corto. Muchas gracias. Nosotros aquí en Revista de Noticias les invitamos a que continúen con nosotros, porque todavía queda más contenido en esta Revista de Noticias. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias. En el marco de la celebración del 8º aniversario de la revista Prevención New York, fueron homenajeados por sus grandes aportes en beneficio de la comunidad hispana un grupo de líderes empresariales, médicos y líderes comunitarios. Entre los reconocidos se encuentra el doctor Cruz Jiminian, el señor Francisco Paulino de Sonia Orocels en Boston, Massachusetts, Yailin Isidor Horta de Cibao Mead y el señor José Valdés de Valdés Enterprise en New York. Manuel Núñez, presidente del Comité de Alcoholismo y Drogadicción, Carlos Martínez, dijo sentirse sumamente satisfecho de reconocer a estas personalidades.